Bienvenidos al programa de especialización en seguridad y salud ocupacional. Estamos en el módulo número 1, Evaluación Integral del Riesgo, Unidad 2, Seguridad y Salud en el Trabajo según la normativa vigente en el Perú, semana número 4. En el contenido de esta semana 4, trataremos en detalle la estructura de la matriz HIPER y haremos un taller de llenado de dicha matriz. Indicamos ya acerca del formato de identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales. El modelo que se presenta en pantalla es según el modelo número 2 de la parte 3 del anexo sugerido por la Guía Básica sobre Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, emitido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo mediante la resolución ministerial número 050-2013-TR. Vamos a usar esta matriz como modelo para hacer un pequeño taller sobre cómo debe llenarse esta matriz. Toda identificación de peligros y evaluación de riesgos debe iniciarse identificándola. ¿De qué empresa es? ¿De qué área? ¿En qué fecha se está elaborando la misma? Y procedemos. Actividad de trabajo. Para este ejemplo hemos considerado la actividad de limpieza de ambientes, una actividad muy común que puede ser desarrollada en cualquier actividad económica. Limpieza de ambientes. Una tarea puntual dentro de lo que corresponde a la actividad de trabajo es limpieza de servicios higiénicos. Nuestro ejemplo va a tratar sobre una actividad limpieza de servicios higiénicos. Muy bien. Cuando las personas se dedican a efectuar limpieza de servicios higiénicos, ¿qué peligros pueden haber ahí? Recordemos que peligro es aquella situación con potencial de causar daño. Para este ejemplo, estamos poniendo como peligro 1, el usar insumos químicos de limpieza, que pueden ser propiamente la lejía, el ácido muriático, la soda, el creso, dependerá de qué insumos químicos usan en la limpieza de los servicios higiénicos de su empresa. Muy bien, tenemos identificado entonces un peligro y qué riesgos puede generar el usar insumos químicos. Por ejemplo, daños al aparato respiratorio, afecciones respiratorias por inhalación de los vapores de estos químicos. Daños a la vista porque pudieran salpicar. Se me ocurre que estamos manipulando la lejía, haciendo algún tipo de mezcla y este insumo químico podría caer a la vista de la persona. Es un riesgo. Daños por ingestión de estas sustancias químicas, quizá por manipulación, por contaminación cruzada, por usar un envase que no corresponde, podría ser en algunos casos, y como que se ha dado ya situaciones en las que los mismos trabajadores o usuarios han visto en una botella de gaseosa, se me puede ocurrir, un contenido en el cual algunos niños o algún distraído lo ha tomado. Entonces puede como riesgo generarse daños por ingestión de sustancias. Y por último, entre los muchos riesgos que pueden haber, lesiones a la piel por contacto directo. Recordemos que los insumos pueden ser irritables, corrosivos, entre otros. Por lo tanto, para este ejemplo tenemos un peligro y 4 riesgos. Continuando con la tarea de limpieza de servicios higiénicos, ¿existirán otros peligros más? Ya mencionamos el uso de insumos químicos. Vamos a mencionar 2 peligros más. El recoger los tachos de basura propiamente de los baños es un peligro. ¿Qué riesgos genera ese peligro? Daños a la salud por manipulación de residuos, es un tema biológico. Manipular los residuos, los tachos de basura de cada baño, pues lo expone al trabajador a una serie de agentes biológicos. Y también hay una presencia de agentes ergonómicos por dolores musculares, por el recojo de tachos y traslado de los residuos de todos los baños, se me ocurre, del edificio. Pues para este peligro hemos considerado 2 riesgos. Otro de los peligros puede ser trapear el piso, limpiar propiamente los pisos de los baños, lavar los baños. Dolores musculares por movimientos repetitivos o esfuerzos. Hay el riesgo de que la persona o hasta un usuario pueda resbalarse ya que el piso está húmedo. Y otro, afecciones a la salud por labores con humedad. La parte más difícil al elaborar un proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos es la determinación de qué peligros y qué riesgos hay en nuestra organización,
en nuestras tareas, en nuestras actividades de trabajo. Para eso se requiere un ojo entrenado, la participación de otros trabajadores, para poder identificar claramente qué peligros y qué riesgos hay en nuestra organización. Bajo la matriz que estamos viendo, vamos a considerar ahora la evaluación de los riesgos. Ya tenemos claro que existen riesgos, ahora hay que evaluarlos. Bajo este modelo vamos a evaluarlos mediante la probabilidad y la severidad. La probabilidad en este caso se va a determinar de acuerdo a algunos índices como cantidad de personas expuestas, procedimientos existentes, si es que el personal es capacitado o no, cada cuánto tiempo se exponen a ese riesgo. 4 índices. Entendamos bien lo que se indica en la pantalla. Dice que si en esta actividad laboran 5 personas, pues si hay 5 personas expuestas a dicho riesgo, se colocará el índice 2. En cuanto a procedimientos existentes, si no hay procedimientos de trabajo, no hay instructivos de cómo debe hacerse dicha actividad, no existen procedimientos, se colocará el índice 3. ¿El personal que viene laborando está capacitado? Si está capacitado, bien capacitado, entrenado, conoce el peligro y lo previene, pues se colocará el índice 1. Si este personal no está entrenado, no está capacitado, se colocará el índice 3. Y en cuanto a la exposición del riesgo, habrá que ver que el trabajador cada cuánto se expone, por lo menos una vez al día, una vez al mes, una vez al año. Supongamos que lo hace al menos una vez al día, pues le corresponderá entonces el índice 3. Al colocar estos índices, la sumatoria de estos índices nos dará la probabilidad. Luego viene la severidad. La severidad es qué tan grave le pudiera ser al trabajador la ocurrencia de ese daño. Una lesión sin incapacidad, una incapacidad temporal, de repente descanso médico, o una lesión con incapacidad permanente, o hasta muerte inclusive. Veamos los ejemplos que vamos a presentar a continuación. Para el seguimiento de esta diapositiva es recomendable tener la matriz, la plantilla de criterios de índices que vamos a considerar. Muy bien, ya identificamos los peligros y los riesgos. Índice de personas expuestas. ¿Cuántas personas se dedican a limpiar los servicios higiénicos en un área? Normalmente es una persona. Muy bien, de acuerdo a los índices que vimos en la tabla anterior, de 1 a 3 personas corresponde el índice 1. Se coloca 1 ahí. Procedimientos existentes. En este caso vamos a considerar de que esta empresa no tiene ningún tipo de procedimientos ni instructivos para el personal de cómo debe realizar su trabajo. Por lo tanto, al no haber procedimientos, colocamos el índice 3. Índice de capacitación. Vamos a considerar también entonces que la persona que realiza esta actividad de limpieza de servicios higiénicos y esta persona que está expuesta al riesgo de afecciones respiratorias no tiene ninguna capacitación. Probablemente es una persona que recién ha ingresado en la empresa, o esta empresa no acostumbra a capacitar a su personal, ni a exigir siquiera requisitos mínimos. Por lo tanto, le corresponderá el índice 3. Índice de exposición al riesgo. ¿Cada cuánto tiempo esta persona limpia los servicios higiénicos? ¿Una vez al día? ¿Una vez al mes? ¿Una vez al año? Pues la limpieza de servicios higiénicos es constante, es permanente, diaria. Por lo tanto, el índice de exposición en este caso se le ha puesto 3. Y ya tenemos hasta ahí la probabilidad. El índice de probabilidad entonces es la suma del 1 más 3 más 3 más 3, lo cual nos sale 10. Índice de probabilidad 10. Ahora viene la severidad. En caso sucediera y se materialice este riesgo, ¿qué tan severo podría ser para el trabajador? ¿Podría ser una incapacidad permanente? ¿Podría morir? Difícilmente. ¿Podría de repente ir con descanso médico esta persona? También difícilmente, porque estamos hablando de insumos de limpieza y en el tema respiratorio, por lo cual el criterio que se está usando en este caso se va a poner el índice 1, que es una lesión pero sin incapacidad. Puede ser una molestia temporal, de repente hasta el día siguiente, pero no llega a considerarse
la posibilidad de que vaya al hospital a ser internado o que vaya a sufrir daños de forma permanente. Por lo tanto, finalmente lo que hemos hecho con estos números de cálculos es que hallamos la probabilidad por severidad, 10 por 1, lo cual nos sale 10. Este es el valor que buscábamos, 10, probabilidad por severidad. Ahora vamos a ver qué hacemos con este número 10. Tal cual calculamos los índices hace un momento para el riesgo a afecciones respiratorias, hacemos lo mismo con el resto de riesgos que hemos identificado y relacionado con el peligro. En algunos casos los índices se van a repetir, pero mucho cuidado, porque algunos de estos índices pueden variar. Quizá existen procedimientos para cierta parte del proceso. Quizá la severidad sea mayor en algunos casos, o menor. Muy bien, tenemos entonces los valores hallados después de haber calculado la probabilidad por severidad. 10, 10, 20 y 10. Veamos ahora qué representan esos números. Para ser más didáctico en esta explicación, he puesto al lado derecho la tabla de criterios relacionadas con la estimación del nivel de riesgo. Hasta la diapositiva anterior teníamos ya hallados los valores relacionados con la probabilidad por la severidad. En el primer riesgo, afecciones respiratorias, tenemos el índice 10. ¿Qué significa 10? Vayamos entonces a la tabla de criterios y nos indica que un puntaje de 9 a 16 corresponde a un grado de riesgo moderado. Como nos salió 10, pues está en este rango. Más abajo vemos el valor 20 y dice que si el puntaje fuera de 17 a 24, corresponde un grado de riesgo importante. Por lo tanto, tenemos en este ejemplo un nivel de riesgo moderado, moderado, importante, moderado. Indicamos anteriormente que si el grado de riesgo fuera trivial, tolerable o moderado, pues lo vamos a considerar como que es un riesgo no significativo. No quiere decir que no hay riesgo, simplemente que están controlados, hay que siempre estar supervisándolos, manteniendo los controles que ya hemos implementado, pero si en algún punto de nuestra evaluación el grado de riesgo fuera importante o intolerable, esto es grave. Nosotros no podemos permitir que existan riesgos importantes o intolerables. Algo debemos hacer ahí. Podríamos detener las acciones, impedir que se ejecuten las mismas hasta no reducir el nivel de riesgo. Para eso nos corresponde aplicar medidas de control. No solamente a aquellos que han salido riesgo significativo, a todos en general. Si hay riesgos que están siendo efectivos, pues mantenerlos. Y aquellos que están en un nivel importante o intolerable, algo debemos hacer. Simplemente viendo esta matriz podemos determinar que para el caso del riesgo importante e inclusive algunos moderados, tenemos índices altos en procedimientos existentes, en capacitación, exposición al riesgo. Entonces por ahí podríamos iniciar nuestras medidas de control. Por ejemplo, tenemos el índice 3 para exposición al riesgo. Para bajar al índice 2, la pregunta sería, ¿y los servicios higiénicos se podrían limpiar una vez al mes o una vez al año? Definitivamente no. Tienen que ser diario, por lo tanto el índice 3 va a permanecer siempre. Índice de capacitación 3. ¿Podemos reducir ese índice a 2 o a 1? Por supuesto, capacitando al personal en las técnicas propias que corresponden a la manipulación de insumos químicos. Procedimientos existentes, tenemos el índice 3. ¿Podemos reducir el índice 3 a índice 2 o a índice 1 inclusive? Así es, elaborando procedimientos instructivos. Esto es lo que vamos a poner en nuestras medidas de control, siempre recordando que hay una jerarquía de controles. Una vez determinado que tenemos riesgos significativos y no significativos, y dado que el peligro es el mismo, usar insumos químicos de limpieza, bien podemos indicar medidas de control solo para ciertos riesgos o, como en el ejemplo que se presenta en pantalla, medidas de control en general para este peligro que es usar insumos químicos de limpieza. Hemos considerado, por ejemplo, elaborar un instructivo de trabajo,
y por supuesto capacitar al personal sobre ese instructivo, así como las labores adecuadas de manipulación de insumos químicos. Miren que al elaborar un instructivo y al capacitar, cuando hagamos una siguiente evaluación, los índices van a bajar. Ya no estaremos en 3, sino en 2 o en 1. Por lo tanto, nuestro valor final de probabilidad por severidad también estará en un rango menor y el nivel de riesgo definitivamente va a bajar. ¿Algo más podemos hacer? Por supuesto. El equipo de protección personal puede ser un buen complemento a las otras medidas anteriores. En este caso vamos a detallar claramente qué equipo de protección personal EPP vamos a asignar a los trabajadores que se dedican a manipular insumos químicos de limpieza. En las medidas de control se han indicado asignar EPP, guantes, lentes, mascarilla, ropa de trabajo y botas para la zona húmeda. Podemos además señalizar el área, ¿sí? Uso obligatorio del señalizador amarillo, que se coloca en el piso, con el letrero que diga piso mojado. De alguna manera contribuye y refuerza las medidas de control para el propio trabajador y para los usuarios que puedan ingresar a esa área. Y definitivamente para reducir la probabilidad de ingestión, la prohibición de consumir alimentos en esas áreas, por un aspecto relacionado a la contaminación cruzada que puede dañar al propio trabajador, que si bien es una norma general, pues no está de más siempre recalcárselo y capacitar a los trabajadores en este punto. Muchas medidas de control pueden ser aplicadas en general a muchos riesgos. Muchos riesgos presentes pueden tener recomendaciones generales. Hay que evaluar cuáles pueden agruparse o también no está de más que cada riesgo tenga sus propias medidas de control. En esta pantalla lo que estoy indicando ya como una nota aparte son algunas recomendaciones para el presente ejemplo. Siempre evaluar las medidas de control anteriores que puedan ser aplicadas a estos riesgos, porque las medidas de control que hemos mencionado antes eran para la manipulación de insumos químicos. Algunas de esas medidas también pueden ser aplicadas cuando el personal se exponga al peligro de trapear el piso de los baños. En algunos casos sí, hay que evaluar para considerarlos, unificarlos. No se olviden siempre de aplicar la jerarquía de controles. Puede aplicarse además una nueva evaluación hiper. Esto sucede muchas veces en que, para este ejemplo, indica que este hiper está hecho con fecha 10 de junio de 2016. Pues en un plazo razonable de tiempo en el que las medidas de control se hayan implementado, podemos volver a hacer otro hiper. Ya no el 10 de junio, ¿ok? Hagámoslo el 25 de junio. El 25 de junio del 2016 ya este nivel de riesgo debería haberse reducido si es que las medidas de control fueron aplicadas. O muchas empresas inclusive, y hay matrices que así lo manejan, continúa en nuevas columnas donde se evalúa el riesgo residual. Entonces usted va a encontrar matrices que tienen el contenido tal cual usted lo ve en pantalla, pero que estas columnas continúan con una evaluación de riesgo residual, donde se considera que ya se aplicaron las medidas de control, por lo tanto el riesgo ya no está en esos niveles. Monitorear que las medidas de control se cumplan, no puede quedar en letra muerta. Y siempre analizando propiamente la realidad de su área de trabajo, ¿no? Considerando la participación de ellos mismos, de los trabajadores, que ellos le comenten acerca de los riesgos o sucesos que le hayan acaecido a lo largo de los periodos de tiempo que vienen laborando en esas áreas. En el modelo anterior identificamos algunos peligros y algunos riesgos de una sola tarea. Cuando usted evalúe la identificación de peligros, evaluación de riesgos y las medidas de control en su organización, pues el hiper, la matriz propiamente, le va a salir bastante larga. Y así debe ser. Tienen que evaluarse todas las áreas, todos los puestos, las actividades que realizan en su empresa, de una manera ordenada y clasificada. En pantalla vemos otro modelo de una matriz, en este caso recomendada bajo una norma técnica española, en el cual se indica también en esta tabla tarea, peligro, riesgo. Cualquier matriz que usted vea va a tener peligros y riesgos. Un criterio de valoración de esos riesgos. En este caso se ve el nivel de deficiencia, el nivel de exposición,
el nivel de probabilidad, el nivel de consecuencia. El método que usted use tiene que estar indicado en pantalla, o bueno, en este caso en el documento, puede ser en una hoja adicional, donde se explique por qué se asigna este valor y qué significa este valor. Y por supuesto las medidas de control que correspondan. Peligro, riesgo, algún método de valoración explicado y las medidas de control que se propongan para controlar esos riesgos. En la guía básica sobre el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, recomendado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se indican algunos modelos de matrices. El que tenemos en pantalla es otra matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, denominada 6x6. Pero finalmente el contenido de la misma no varía en nada con las matrices que ya hemos visto. Peligro, consecuencia o riesgo, los métodos de control que ya existen y más adelante los que se van a implementar. Y una evaluación basada en probabilidad por severidad. Ciertos valores explicados y las medidas de control que se van a implementar y un responsable de aplicar, de implementar esos métodos de control. No está de más algunas recomendaciones para que nuestro hiper sea efectivo. El hiper debe hacerse en el campo, no puede hacerse en un escritorio. Deben participar los trabajadores, sus representantes. Vaya usted al área y converse con los trabajadores y que ellos le comenten sus acciones rutinarias y no rutinarias. Accidentes inclusive que pudieran haber sucedido antes. Levantar información respecto a todos los riesgos presentes. No se tome usted la atribución de considerar que algún riesgo es insignificante. La evaluación debe hacerse considerando a los trabajadores, pero también a los terceros que eventualmente ingresan a su planta, a los visitantes, a los usuarios. Las medidas de control deben ser basadas con una jerarquía y todo esto debe ser documentado, plasmado en un documento y con seguimiento a las medidas de control que se han recomendado. Como conclusiones tenemos entonces que una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, independientemente del modelo que sea usado, conlleva el contenido, peligros, riesgos, un método de valoración que debe ser explicado. Debe haber una hoja anexa que pueda interpretarse por cualquier persona de su organización. Recuerde que el hiper debe ser exhibido y las medidas de control que correspondan. Para el modelo que hemos usado en esta clase, nos hemos basado en el criterio recomendado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo mediante la probabilidad por la severidad. Niveles de riesgo que nos indicarán si el riesgo es trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable. No podemos permitir en nuestra organización que existan riesgos intolerables, importantes. Debemos aplicar una serie de medidas y seguimiento a estas medidas e inclusive evaluar el riesgo residual para asegurarnos de que los riesgos presentes son no significativos. Recomendaciones diversas para elaborar adecuadamente nuestro hiper y el seguimiento adecuado al mismo. No se trata de hacer un documento y que debe estar esto archivado en un legajo. El hiper es continuo, hay que mantenerlo, hay que estar revisándolo y hay que considerar si es que las medidas de control realmente se están ejecutando o no.